Seguimos con más detalles de los procedimientos y sus argumentos. En alguna ocasión puede que no sea obligatorio pasar todos los argumentos. Me explico. Si hemos conseguido diseñar un procedimiento que solucione varios trabajos similares pero no iguales al 100%, puede que en algunos casos no haga falta pasar todos los argumentos. Puede que alguno, en casos concretos, sea opcional. Pero con lo que conocemos hasta ahora de los argumentos, no sería posible no ponerlos. Es obligatorio pasar todos los argumentos en las llamadas. Si no lo haces, se produce un error de compilación. Si utilizáis funciones de Excel habitualmente, ya os habréis encontrado con situaciones en las que la misma función se usa con diferente número de argumentos, porque dependiendo de lo que queremos hacer, determinados datos no hacen falta. Bueno, pues con los procedimientos pasa lo mismo. Podemos indicar que algunos argumentos sean opcionales y en las llamadas a los procedimientos los pasaremos o no, dependiendo del trabajo que queramos que haga el procedimiento. Vamos a crear un ejemplo de su uso. No hace falta que descarguéis documento para esta clase porque empezamos de cero. La idea es la siguiente. Vamos a crear un ejemplo en el que se pedirán tres datos, pero uno de ellos será opcional. Se pedirá una fecha inicial, una fecha final y una celda desde la que creará una serie de fechas que abarcarán dichas fechas. Es decir, si por ejemplo meto desde el 1 de enero hasta el 10 de enero, acabaré con 10 celdas en las que estarán las fechas del 1 al 10 de enero. El tercer argumento permitiría elegir la celda desde la que se crearán las fechas. Pero si se pulsa en cancelar, se entenderá que el procedimiento creará las fechas partiendo de la celda A1. Es decir, si se rellena una celda, se crearán las fechas desde la celda que se indique. Y si se cancela ese dato, se entenderá que se quiere crear desde la celda A1. Venga, vamos con él. Para empezar voy a crear un botón y probaremos el procedimiento desde ese botón. Le vamos a llamar cmd crear y de texto le ponemos crear. Así. Y ahora entramos al clic de este botón. Desde aquí es desde donde llamaremos al procedimiento en el que vamos a tener ese argumento opcional. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es crearnos un módulo y en ese módulo definiremos el procedimiento. Insertamos, muestro las propiedades y le voy a cambiar el nombre al módulo. Le voy a llamar fechas. Y aquí es donde voy a empezar a crear el procedimiento. Bueno, la definición del procedimiento solo tiene la novedad del argumento opcional. Aquí indicamos el nombre y entre los paréntesis los argumentos separados por comas, cada uno con su tipo de dato. En este caso los dos primeros son de tipo fecha y el tercero de tipo celda. El tercero, que es el opcional, tiene delante la palabra clave optional, que es lo que le convierte en opcional y que así nos permitirá saltarlo en las llamadas al procedimiento. Lo único que debéis tener en cuenta de los argumentos opcionales es que siempre hay que declararlos los últimos. Primero se ponen los obligatorios y luego los opcionales. En cuanto a la definición del procedimiento, no hay nada más que comentar. Después he añadido esta declaración de una variable que vamos a utilizar ahora. Vamos a seguir con el código. Vamos con la explicación. Como tenemos un argumento que puede llegar o no, dentro del procedimiento tenemos que controlar esa situación para decidir qué hacer en cada caso. Y eso lo hacemos aquí. Si el tercer argumento no se pasa, como es un argumento de tipo celda, de tipo objeto, llegaría sin inicializar. Y en ese caso el argumento sería nothing. No tendría en su interior nada, sería nada. Que es lo que estoy controlando aquí. Si celda es nothing. Si se cumple esto, lo que hacemos es asignar a ese argumento la celda A1, que era el comportamiento que queríamos por defecto. Si no se pasaba el tercer argumento, queríamos que empezara desde la celda A1. Y entonces eso es lo que hago aquí. Si celda llega con nothing, si no se ha inicializado, la inicializamos nosotros a la celda A1 para que el resto de código empiece a generar las fechas desde la celda A1. Recordad
que os dije que cuidado con modificar el valor de los argumentos que se pasaban. Pero en este caso esto está controlado y no hay riesgo de provocar problemas, ya que si se cumple esto, si se cumple que es nothing, en realidad ese argumento no tenía en su interior nada. Era una variable de tipo celda, pero sin inicializar, no apuntaba a nada, no permitía acceder a una celda concreta. Estaba todavía sin inicializar. Por lo tanto, aquí no hay ningún peligro en hacer eso. Resumiendo, si no se usa el tercer argumento, lo controlo con este if. Y con esta línea lo inicializo para que apunte a la celda A1, que es desde la que queremos que parta en el caso de no haber tercer argumento. En la siguiente línea asignamos a esa variable el número de fila en la que está la celda desde la que vamos a partir. Esto lo hago porque esta variable la vamos a ir utilizando dentro del bucle para asignar las fechas que vamos creando a las celdas que toca en cada repetición de este bucle. Por ejemplo, si en el input box se habría rellenado como celda de inicio la B5, aquí en celda llegaría la B5 y de esta manera estamos asignando el 5 de la fila a la variable número fila para que este bucle empiece a crear las fechas desde esa fila. Por el contrario, si se diera el caso de haber asignado a la variable celda la celda A1 para que empiece desde ella, pues aquí número fila acabaría siendo igual a 1 para que empiece desde la fila número 1. Cuando esta variable ya tiene su valor inicial, ya podemos llegar al bucle en el que estamos indicando que se va a repetir hasta que la fecha inicial sea mayor que la final. Vamos a ir aumentando en 1 la fecha inicial. Así se aumenta en un día. Y lo usamos para que el bucle se repita hasta que superemos la fecha final. Por ejemplo, si tiene que crear fechas hasta el 10 de enero, se repetiría el bucle hasta que llegue al 11, que es cuando ya no tendría nada que hacer, cuando se ha superado la fecha que hemos indicado como fecha final. Dentro del bucle hacemos lo siguiente. Con la colección cells vamos asignando las fechas que se van creando aumentando en 1 esta variable a las celdas que tocan en cada repetición. Vamos utilizando la variable número fila para ir cambiando de fila y para saber en qué columna hay que ir creando la fecha, utilizamos la columna de la celda que ha llegado como argumento o de la A1 que se habría asignado aquí en el caso de no llegar argumento. Resumiendo, aquí con cells le indico que vaya creando las fechas en la fila que toque y en la columna de la celda que ha llegado aquí como argumento o de la A1 en este caso. Veis aquí voy asignando esa fecha inicial que va aumentando en 1 en cada repetición del bucle. Y después de esta línea, pues simplemente tenemos que seguir aumentando las variables que estamos utilizando. Fecha inicial para que vaya pasando por todas las fechas hasta llegar a fecha final, hasta superar fecha final y número de fila para que vayamos pasando a la siguiente fila e ir creando las fechas. Bueno, pues el procedimiento ya está. Ahora faltaría el clic del botón, que esta vez va a ser un poco más elaborado. Vamos a él. Como he intentado crear el procedimiento lo más genérico posible para que así se pueda utilizar desde muchos sitios diferentes, el código que vamos a tener que escribir aquí es más elaborado que lo que solemos hacer habitualmente a la hora de llamar a procedimientos. Escribimos. Con estas tres variables vamos a recoger los datos que se introducirán en los input box, la fecha de inicio, la fecha de fin y la celda de la que queremos partir. Por eso dos son de tipo fecha y la última de tipo range, celda. Seguimos con más líneas. En estas líneas pedimos los tres datos que se pasarán al procedimiento. Utilizamos el input box de application, aunque en realidad solo nos hacía falta en el caso de la celda, ya que el otro input box, el de VBA, no tenía la opción de poder seleccionar celdas, como sí que tiene este. En el tipo de dato que se permitirá, le he indicado 8, aquí. Este argumento era el tipo de dato que se iba a controlar, el que se permitía meter, y el 8 era el tipo celda. Vamos a probar cómo funciona esto porque quiero que veáis una cosa. Fijaros. Me empieza a pedir los datos y fijaros qué pasa si le damos a cancelar en el caso de la celda.
Error en tiempo de ejecución. ¿Qué pasa con esto? Porque eso era lo que decíamos que tenían que hacer para que las fechas empezaran a crear desde la celda A1. En el input box le he puesto eso. Si quieres que se empiecen a crear desde la celda A1, cancela. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? El problema es que el input box de application es el único que permite seleccionar celdas, pero cuando le damos a cancelar devuelve el valor falso, devuelve false. Y eso provoca el error en tiempo de ejecución al intentar asignar ese valor a una variable de tipo objeto, de tipo celda. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Bueno, pues voy a añadir todo el código que falta y os cuento. Fijaros que aquí estoy haciendo la llamada al procedimiento con el argumento opcional y veis ese argumento sale con los corchetes porque es opcional, el resto están sin los corchetes y aquí como no hace falta nos lo podemos saltar. Venga, vamos con la explicación. La idea es lo que os he dicho. Hasta aquí se piden los tres datos, pero como queremos que al cancelar se opte por partir de la celda A1, para solucionar el error en tiempo de ejecución que se produce por cancelar este input box, he utilizado un control de errores. Pongo el onError justo encima de la línea que quiero controlar en el control de errores. Y si se produce un error, la ejecución del código pasa a la etiqueta celda A1. Y aquí, en la etiqueta celda A1, lo que tengo es la llamada al procedimiento, pero con solo dos argumentos. Si llegan aquí y cancelan, como he puesto un control de errores, en el caso de producirse un error, que en este caso sería por cancelar el input box, desvío la ejecución del código a esta etiqueta y así optamos por la opción de crear la serie de fechas partiendo de la celda A1 porque no pasó tercer argumento. Veis aquí solo he puesto los dos argumentos, los de las fechas, y el tercero me lo he saltado. Que además, como os he dicho hace un momento, aquí en la ayuda que aparece lo tenemos como opcional. En el caso contrario, si no se produce ningún error en tiempo de ejecución, el código seguiría su camino normal por aquí y se llegaría a la llamada al procedimiento con los tres argumentos, en el que paso la fecha inicial, la fecha final y la celda que se ha seleccionado en el input box. Como no se ha producido ningún problema, del input box ha tenido que salir con una celda seleccionada y esa es la que pasamos en el tercer argumento. Una vez que ya se ha realizado la llamada al procedimiento, después he colocado un exit sub. ¿Por qué he hecho esto? Bueno, pues porque si todo ha ido bien, nos tenemos que salir ya del procedimiento. Si no, seguiría por aquí y volvería a hacer la llamada con los dos argumentos en este caso. Si llega hasta aquí es que todo ha ido bien y se han creado las fechas ya. Por lo tanto, no tiene que seguir con esto. Tenemos que provocar una salida del procedimiento. Aquí solo tiene que llegar cuando el onError capture un problema con esta línea. Resumiendo, pido fecha inicial, pido fecha final, pido la celda controlando si se cancela y en el caso de ir todo bien, llega aquí, llama al procedimiento con los tres argumentos y se sale. En el caso de ir mal, se pasa la ejecución aquí, llama al procedimiento con los dos argumentos y se acaba. Venga, vamos a probar. Vamos a Excel, pulsamos el botón crear. Un segundo, que aquí, sin darme cuenta, he dejado un espacio, así. Sigo la ejecución y relleno la fecha inicial, la fecha final. Y primero vamos a probar a seleccionar una celda. Por ejemplo, esta. Acepto y ahí está, funciona perfectamente. Vamos a probar otra vez. Vamos a poner ahora más días, hasta el 20. Ahora voy a cancelar para que empiece a crearlo desde la celda A1. Y ahí está, funciona perfectamente. Bueno, pues ya está. La idea de los argumentos opcionales es la de permitir que un procedimiento realice diferentes trabajos, dependiendo de si se pasan o no. Y así podemos hacer cosas diferentes. Permiten reutilizar mucho más los procedimientos. De todas maneras, esto, por ejemplo, el tema de los argumentos opcionales se lleva mucho más al extremo con las funciones. Ahí es donde vamos a sacar todo el potencial a esta posibilidad de argumentos opcionales. Pero a eso ya llegaremos. Bueno, pues ya está. Guardamos
Como habíamos empezado con un documento en blanco, lo tenemos que guardar desde el principio. Le vamos a llamar argumentos opcionales, bueno, podéis llamarlo como queráis, yo así, y lo tenemos que guardar como libro de Excel habilitado para macros. Guardamos y ya lo tenemos. Seguimos.